una organización grande, pero que no sea de aplicación a una organización pequeña. Y eso quien nos lo va a decir es Relaciones Laborales, es el departamento legal, ¿vale? Y recursos humanos, en el que os va a decir, esta acción se puede hacer, esta acción no se puede hacer. ¿Encontramos problema? No encontramos problema. Entonces, hacer normativa dentro de equipos multidisciplinares, ¿vale? ¿Deberían conocer la normativa interna? No. Deberían conocer aquellas partes que sean necesarias para el desempeño de sus funciones. La normativa interna es de la propia organización. Eso es importante, ¿vale? Porque hay mucha controversia y nos encontramos con muchos problemas legales a la hora de llevar a cabo esto. Sí, lo que comenta Tarik, ¿es posible que demos un pequeño ejemplo mostrando todo política, normas, procedimientos, guías, uno muy corto? Ah, no, me estás pidiendo un ejemplo. No, no es posible. Y no es posible por una sencilla razón, ¿vale? Porque depende mucho de la organización, de lo que se esté normando y de un montón de factores, ¿vale? Que como pequeño ejemplo os podéis basar en el catálogo normativo que tenéis en pantalla ahora y que tenéis en la presentación. Pero yo no os puedo describir un documento porque ya me ha pasado alguna vez que cuando he entrado a detallaros y os he ido poniendo ejemplos de todos los documentos normativos que integran el catálogo, ¿vale? Pero luego decís, no, es que en la norma pusiste unas responsabilidades que solo eran del departamento de TI. Y yo te he puesto las del TI y resulta que es que me estás diciendo que las responsabilidades en el examen tenía que haber metido también pues a recursos humanos o tenía que haber metido a seguridad física o tenía que haber metido. Entonces es que depende del alcance de cada uno de los documentos normativos, ¿vale? Muchos de esos aspectos. La descripción, ¿vale? Lo mismo. Yo os puedo poner una única norma que diga seguridad de las tecnologías de la información o de los sistemas corporativos y recoja control de acceso, seguridad en redes, seguridad en dispositivos móviles, seguridad en soportes, un montón de cosas, ¿vale? O puede ser que mi organización diga que no, que prefiere tener una norma de control de acceso, tener una norma de correo electrónico, tener una norma de comunicaciones, tener una norma de telefonía móvil. Es que depende mucho de cada organización. Entonces, el ejemplo que a priori os puede pensar que os clarifica, os aseguro que no os lo clarifica. ¿Vale? Una política estratégica, ¿cómo sería? Pues de muy alto nivel y recogería los objetivos o principios de la organización, recogería las responsabilidades principalmente, recogería cuál es la estrategia, ¿vale? Quiénes son los actores implicados en la gestión de la seguridad, cuál es el compromiso de la dirección si existe, hacia dónde, qué es lo que se persigue con esa política, ¿vale? A muy alto nivel. Yo creo, por ejemplo, si queréis ver una política, aparte de que hay políticas publicadas en Internet, pero una que sí que conozco y que sí que sé que está accesible, aunque no debería lo está, la política del Ministerio de Defensa de España, el Ministerio de Defensa, la Orden Ministerial 76-2006, esa está accesible y es fácilmente localizable. Ahí tenéis, por ejemplo, una política, ¿vale? La política define la estrategia, ¿vale? Define cuál es el porqué, cuáles son los principios en los que se sustenta la seguridad de tu organización, cuáles son las responsabilidades, cuál es la estructura orgánica, ¿vale? Cómo haces ese equilibrio entre la normativa, la organización y la parte de tecnología. Es el marco de referencia, ¿vale? Si tú tienes una estrategia de seguridad global, donde tienes un CSO que es responsable de todo, o no, hay una coordinación entre distintos actores, si tienes un comité y luego tienes un grupo de trabajo, pero resulta que la seguridad lógica y la ciberseguridad recae dentro del departamento de TI y la seguridad física recae dentro de otro departamento específico, que vas definiendo cuál es tu estrategia, cómo conformas todas las piezas del puzzle, ¿vale? Dentro de tu organización. ¿Cuáles son tus principios? Bueno, pues si consideras la seguridad como algo muy importante, si para ti la concienciación, si la concienciación es responsabilidad de todos, si la organización apuesta por eh, pues por concienciar a todos tus empleados, si la seguridad es muy importante y consideras que se deben de aplicar esfuerzos y recursos,
o si la seguridad es algo colateral que solo se basa en TI. Yo qué sé, es la estrategia, o sea, es el por qué se hacen las cosas dentro de seguridad. En un ejemplo deberíamos definir claramente el alcance nada más. Evidentemente, tenéis un ejemplo en la actividad. Y yo creo que, y con esto hilamos con el tema de las actividades, ¿vale? Un ejemplo en concreto, me explico. Dentro de la actividad, una vez que habéis identificado los riesgos, vale, y revisáis, hacéis una gestión de los riesgos, es decir, buscáis las contramedidas que son necesarias, vale, existirán contramedidas técnicas, las descartamos. Existirán quizá contramedidas o medidas o controles organizativos, los descartamos. Y de esos nos vamos a quedar entonces solo con los controles normativos. De esos controles normativos, ¿vale? Vosotros tenéis un riesgo. Ese riesgo lo vais a poder traducir al alcance, porque el alcance de vuestro documento normativo será controlar ese riesgo, ¿vale? Entonces, una vez que tenéis eso, ya tenéis acotado cuál es vuestro riesgo, cuál es vuestro alcance. Ya lo único que queda es, y además es libre en la actividad, elegir qué vais a contar. No elijáis un porqué, no elijáis una política de seguridad de la información global. ¿Por qué? Porque os van a salir cosas muy técnicas y os va a complicar mucho y no lo vais a saber hacer porque digamos que para hacer la política de seguridad global como documento de nivel 1, lo que tendríais que hacer es coger todos los riesgos, no solo uno, ¿vale? Hacer una gestión de riesgos de muy alto nivel y decir que para gestionar tus riesgos cuál va a ser tu estrategia, ¿vale? No es lo que se os pide. Entonces, elegiréis vosotros si tenéis libertad para elegir si vais a definir una norma, un procedimiento, principalmente una norma o un procedimiento, ¿vale? Podría ser una política de uso dependiendo del riesgo y del alcance que le queráis dar también, ¿vale? O quizá una guía. Pero lo normal es que elijáis o una norma o un procedimiento, porque eso es lo más sencillo, ¿vale? Vale, correcto, Juan Carlos. Es un problema de la traducción. Este texto se me ha pasado revisarlo, sí que lo he revisado en las presentaciones, pero no en la actividad. Disculpad. La palabra política que aparece en el apartado 2 de la actividad es una mala traducción del policy y debería de decir documento normativo, ¿vale? No es política de seguridad de la información. Además, es importante, para que no tengáis dudas, ¿vale? De cara al examen os explicaré específicamente lo que os estoy buscando y la política de seguridad de la información del nivel 1 os quedará suficientemente clara, ¿vale? Que estoy buscando que me describáis un documento de nivel 1, una política de seguridad de la información, ¿vale? Si no será una política de uso. Yo no hablaré con la palabra política en términos generales, ¿vale? No vais a tener ese problema. Otra cosa que es importante es que el día del examen os podría mandar de escribir una norma más o menos entera, un procedimiento, una política de uso, una guía. Lo que no voy a hacer es mandaros escribir una política de seguridad de la información de nivel 1 completa, ¿vale? Lo cual no significa que no os pueda pedir aspectos concretos. Por ejemplo, que os pida, describe cómo es la organización de seguridad de tu compañía, ¿vale? Y cómo la pondrías en el apartado roles y responsabilidades de tu política de seguridad de la información, ¿vale? Os puedo poner cuáles son los principios en los que se sustenta la seguridad dentro de tu organización. Pero os preguntaría algo concreto, ¿vale? Describir una política en sí, aunque os pusiera todos los campos, no os daría tiempo y sería muy complicado, ¿vale? Es mucho más acotado describir una norma, un procedimiento o una guía. Porque lo que mido no es tanto que hayáis descrito todos y cada uno de las cosas que se tienen que tener en cuenta, sino que estén bien estructuradas. Quiero decir, si es una norma,
no busco a que hayáis puesto todos y cada uno de los principios, porque evidentemente en hora y pico que tenéis para cada pregunta, no lo podéis hacer, pero sí que no me mezcléis en una norma un procedimiento, que tengáis claro qué es lo que se ha puesto y qué es lo que no se ha puesto, que hayáis recogido todos los puntos que os he dicho que tenéis que describir dentro del documento, ¿vale? Entonces es como en un procedimiento, bueno, ¿qué procedimiento está mejor? ¿El que saca 10 pasos o el que tiene 5? Bueno, pues es que con una receta de cocina a lo mejor con 5 pasos es suficiente y no requieres que te vaya describiendo 10 actividades. O sea que no voy por número, pero sí por calidad de lo que está escrito, ¿vale? Sobre la posibilidad de pregunta relacionada con este tema. ¿Sería algo relacionado con lo que sale en la transparencia sobre catálogo normativo? Sería algo relacionado con la actividad, ¿vale? Sería algo podría ser una pregunta, Juan Carlos, evidentemente podría ser una pregunta que me dijerais que para una organización pequeña, mediana o grande, dependiendo de tal, con unas características que yo os podría poner, por ejemplo, también con qué tipo de... Os haría un escenario, ¿vale? Os describiría un poco cuáles son los roles que hay en la organización, a qué se dedica, cuáles son dónde está la TI ubicada, dónde está, os podría poner un organigrama quizá, por ejemplo, y deciros que me describierais cuál es el marco normativo, un marco normativo atípico para esa organización, ¿vale? Yo os podría decir, siguiendo pues, la ISO 27002, yo os diera los dominios, ¿vale? Y ahí así vosotros me hicierais una tal. Os dijera, o siguiendo las familias del NIS, yo os las pusiera. No os las voy a pedir que las sepáis de memoria, ¿vale? Porque son referencias. Y os podría hacer que para eso hicierais un catálogo normativo como el que tenéis aquí, ¿vale? También os podría preguntar específicamente que describierais ese documento normativo y eso sí que sería mucho más relacionado con la actividad, con la tercera parte de la actividad, ¿vale? Bueno, yo creo que el trabajo colaborativo del Bring Your Own Device lo vamos a dejar porque no nos va a dar tiempo y voy a seguir contestando preguntas. Me dice, sobre la actividad, en el punto 2 se indica que los riesgos se pueden formular en uno o varias políticas. Esas políticas, eso lo he contestado, no es palabra política, sino documento normativo. Y otra pregunta es sobre lo que comentabas del examen y posibilidad de preguntar relacionado con este tema. ¿Sería algo relacionado con lo que sale en el catálogo? Es lo que os he comentado. Podrían ser las dos cosas, que hagáis un catálogo o que yo os dé una norma específica o un título específico y os diga, describirme cuál sería la política de uso de los dispositivos móviles, la política de uso de soportes extraíbles tipo discos duros portátiles o pendrive. Describirme cómo sería la política de uso de contraseñas, o la política de contraseñas. Describirme cómo sería el control de acceso a los sistemas de información. Describirme cómo sería el control de acceso, el procedimiento de control de acceso al CPD. ¿Vale? Entonces, sobre eso, describirme una norma sobre la seguridad de los sistemas de información corporativo. ¿Vale? No sé si os ha quedado más claro, si tenéis algún tipo de duda más. De cara a la actividad, ¿qué es lo primero? No sé si tenéis alguna pregunta, reformulármela ahora en estos últimos minutos de clase e intento contestárosla, ¿vale? Alguien me ha preguntado que si se puede utilizar OWASP en español, en castellano o en inglés. Eh, a ver, lo que es importante es que utilicéis, como sabéis que es un proyecto y es un proyecto vivo, que utilicéis el último proyecto OWASP importante de SaaS, no de cloud, ¿vale? Dicho esto, yo entiendo que esté en inglés la última versión, la más moderna, la más actual, ¿vale? La utilicéis si hay una traducción, si encontráis una traducción o, no sé, una traducción de OWASP o el mismo proyecto que tenga, que creo que no, su propia traducción en castellano, podéis utilizarlo. Ahora bien, que sea la última, que sea la más reciente y eso es importante que en vuestro primer trabajo de análisis para llegar a hacer esta actividad deis con la clave y os fijéis en los riesgos de SaaS, no de cloud. Dicho esto, que las referencias están en inglés no significa que la actividad no tenga que estar en español.
el idioma de la actividad, como bien sabéis, es el idioma inglés. Es el idioma español, perdona, es castellano. Y me estáis preguntando sobre las calificaciones de la primera actividad. Bueno, pues tengo subidas prácticamente todas, me quedan muy poquitas, lo que pasa es que no están publicadas. Hasta que no estén subidas todas, no las voy a publicar. Eh, Espero que en breve. Yo, antes de que entreguéis la otra actividad, seguro, y me gustaría, o mi compromiso es que estén en esta semana, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, me ha dado problemas la plataforma, me ha dado problemas algunos usuarios. En general, para vuestra tranquilidad, las en general están bien. De los 6 puntos, la mayoría tenéis más de 3 todos. En general, hay excepciones y las veréis el porqué en los comentarios que estamos subiendo, ¿vale? Por lo tanto, en ese aspecto, estar tranquilos, ¿vale? También se valorará el foro y la participación en cada una de las clases. Pero no me ha dado tiempo. No he podido subir todas las notas y sí que no las publicamos hasta que estén subidas todas, porque si no, ahí sí que habría un problema de a mí la mía está, la tuya no, ¿y por qué? ¿Vale? Entonces, solo como partes negativas de las valoraciones de las actividades, ha habido varios que han subido una actividad que no correspondía con esta asignatura, por lo tanto es un 0, ¿vale? Y las actividades fuera de plazo, y fuera de plazo nos exigen que sea fuera de plazo al minuto siguiente, están sin corregir. He hecho una excepción en una persona, de hecho lo he hablado con el coordinador, no sé si está en el foro o no está hoy en la clase, ¿vale? Que la entregó en tiempo 23:55, pero le aparecía fuera, ¿vale? Es la única excepción de norma de actividad que se ha corregido, pero las que están a las 0:17, a las 0:23 no se han corregido. Esa normativa viene de arriba, no es mía y no podemos hacer nada, ¿vale? Es un criterio que tiene la UNIR y que nosotros como profesores tenemos que llevar a cabo, ¿vale? Eres tú, Carlos, efectivamente. Y nada más, pues hasta aquí hemos llegado con lo que es la impartición del temario de esta asignatura. Eh, Ángel me pregunta si puedo dar una luz acerca de cómo abordó el inicio de la actividad. ¿De qué actividad me estás preguntando? ¿De la uno o de la 2? Por favor, Ángel, si me concretas sobre qué me estás preguntando. Sobre la uno, en breve tienes subida la valoración de la actividad y dentro de esa valoración, salvo que estén bien, de 5, 6 y tal, lo normal es que vayan acompañados de comentarios y cualquier duda o cualquier eh, discrepancia con el resultado de la puntuación, me lo decís, me lo trasladáis o bien a través de vuestros tutores o en el propio foro y lo vemos, ¿vale? Acerca de la actividad 2, si te puedo dar luz, eh, sí, puedo darte luz. Yo creo que es lo que he intentado hacer con las últimas clases que hemos hecho. La primera parte, ¿por qué? Porque estará bien puntuada si habéis valorado los riesgos de SAS. A estas alturas de la película ya sabréis el número de riesgos que OWASP indica para SAS. Se os piden 5 y lo que se valora es que me digáis el por qué, ¿vale? Consideráis, en vuestra opinión, que esos son los más importantes. Como nota de 10, pues que además me digáis si añadiríais alguno, si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo con ellos, ¿vale? Pero el mínimo para tener una buena puntuación en esa es que me justifiquéis los 5 que habéis elegido el porqué con vuestras propias palabras, ¿vale? Pedro, los riesgos son de SAS y tenéis que ir a la parte de OWASP de SAS en Cloud, pueden coincidir y puede haber más. Y yo os pido los específicos de SAS. Revisadlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si me ponéis los de Cloud, después de todas las veces que lo he dicho, pues os encontraréis que esa pregunta puntúa poquito y en la media de la puntuación pues ya no es tan alta, sino que es más baja. Porque esta es muy sencilla, ¿vale? Entonces eso es lo que os voy a pedir. 2. El segundo, gestión de riesgos. Buscar para cada uno de los riesgos, identificáis, ¿vale? Haría esto, esto, esto y esto, ¿vale? Como 10, que me describáis
¿cómo haríais? Técnicos, normativos y organizativos, como 10 o como 11. Ese sería lo máximo que puntuaría. Lo mínimo que os pido, que descartéis técnicos, que descartéis organizativos y que os centréis en normativos. En mi opinión, que es imposible describir controles normativos si no has tenido claro la foto conjunta de tecnológicos y organizativos. Ahora bien, si alguien lo hace directamente y es correcto y coherente y bien explicado, ¿vale? Porque como no hay una verdad absoluta, lo que se trata es de que ese punto 2 lo tengáis bien explicado, bien documentado, porque llegáis a pensar que para el riesgo tal necesitáis el documento normativo pascual, ¿vale? Y luego en el siguiente punto es decirme de los documentos normativos que habéis pedido, que habéis puesto, ¿vale? ¿Cuál vais a elegir? Si vais a elegir una norma, si vais a elegir un procedimiento o si vais a elegir una guía o una instrucción, ¿vale? Y a partir de ahí daríamos por buena y que la describierais con esos 4 puntos que hemos visto. Y con eso daríamos por correcta y por concluida la actividad, ¿vale? Y bueno, pues nada más, agradeceros a todos vuestra participación, nos veremos en las próximas clases que simplemente serán para consultas y repasos de dudas y cualquier cosa pues a través del foro o a través de vuestros tutores. Y nada, muchas gracias a todos por estar ahí.